Buenas noches. Hoy hablaré sobre el desarrollo del lenguaje infantil de 0 a 5 años. Desarrollo de la producción fonológica antes de las primeras palabras. Explicaremos qué pasa antes de que el niño produzca las primeras palabras y nos centraremos en la evolución de sus emisiones sonoras. A continuación, resumimos los estadios del desarrollo fonológico antes de las primeras palabras. Las mismas que fueron propuestas por Starr en 1989 y con un amplio consenso entre todos los investigadores. Como primera etapa tenemos la etapa fonatoria, que se da desde el nacimiento hasta el mes y medio. Aquí el bebé produce vocalizaciones reflejas, sonidos vegetativos y llantos, aunque el llanto del bebé es el primer uso fonador del aire pulmonar. Como segunda etapa tenemos las sonrisas, sonidos de arrullo o gagueo. Desde el mes hasta el mes y medio, desde el mes y medio hasta los 4 años. Los sonidos que aparecen en esta etapa son sonidos de arrullo, de felicidad o de situaciones agradables. Los sonidos que producen los niños en este momento son una especie de vocales llamadas protovocales. Se producen en la zona posterior de la boca mientras la lengua se aproxima al paladar. Este contacto que tiene la lengua con el paladar hace el resultado que sean expresiones como ga, ga, ga o a, ga, ga, ga. Como tercera etapa tenemos el juego vocálico o conducta fonológica exploratoria, que va desde los 4 meses hasta los 6 o 7 meses. Lo característico de este momento son los ruidos consonantivos, que son el parloteo, las oclusiones, los ruidos de fricción, que se consideran precursores de emisiones más parecidas a la de los adultos. Ahora bien, aquí el niño empieza a jugar con cambios de intensidad, del volumen y de entonación, que es el tono de su voz, y los sonidos que producen hacia el final de este periodo ya se parecen mucho a una sílaba, como decir, aunque todavía no controlan bien la duración y la articulación de los sonidos. Como cuarta etapa tenemos el balbuceo reduplicado o canónico, que va desde los 6 a los 7, desde los 6 o 7 meses a los 10 meses. Aquí el niño es capaz de combinar una consonante y una vocal en forma de sílaba que ya ha entrado en la etapa del balbuceo. Como por ejemplo va diciendo mamá, 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 o va poniendo primero una vocal, a, ta, ta, a, ta, ta. Como quinta etapa tenemos el balbuceo variado, que va desde los 10 a los 14 meses. El balbuceo variado consiste en secuencias de consonantes y vocales, en los que las consonantes y vocales son diferentes. Como sexta etapa tenemos la transición entre el balbuceo y las primeras palabras, que se denominan las protopalabras, que va a partir de los 10 meses, las protopalabras son unas formas fonéticas consistentes. Se diferencian del balbuceo porque son más estables fonéticamente y prosódicamente, pero todavía no tanto como las primeras palabras. La adquisición del repertorio fonético. Aquí tenemos una secuencia de adquisición de los fonemas en los niños clasificados por edad y por el tipo de fonema. Como podemos observar, tenemos 6 categorías. Las nasales, que son los fonemas que se da a los 3 años. Las oclusivas, T, K, B, D, G, que la P, la T, la K y la B se dan hasta los 3 años, mientras que la D y la G se dan a los 4 años. Tenemos las fricativas, que es la
F que se da a los 4 años, la S que se da a los 6 años, como la O y un cerito y una rayita en la mitad que se da a los 6 años, y la Z que se da a los 3 años. Tenemos las africadas, como podemos observar, y que se da a los 4 años. Tenemos las laterales, que es la L, que se da a los 3 años. La siguiente que se da a los 7 años. Y por último tenemos las vibrantes, que es la R, que se da a los 4 años. Tenemos los diptongos, que se da a los menor a los 3 años y mayor a los 4 años. Tenemos los grupos, como podemos observar, que el C más la L se da a los 4 años y la C más la R se da hasta los 6 años. Tenemos ahora los procesos de simplificación fonológico. Al aproximarse a las palabras y a los sonidos, pues los niños hacen una serie de simplificaciones o adaptaciones en la fonología de las palabras. Entre ellos se puede distinguir 3 grandes grupos, como los procesos relativos de la estructura de la sílaba, procesos de asimilación y procesos de sustitución. Los procesos de simplificación de la estructura de la sílaba, tenemos como es la supresión de sílabas átonas. Aquí los niños omiten las sílabas que preceden a la sílaba acentuada de la palabra. Así dicen ta en vez de está, o pato en vez de zapato. Tenemos la de que dice reducción de grupos consonánticos. Cuando en una sílaba hay 2 o más consonantes juntas, los niños la tienden a simplificar y producir menos. Así, por ejemplo, dicen pato y no plato, o babo en vez de bravo. La omisión de consonantes finales, también llamadas codas. Aquí dice cuando una sílaba termina en consonante, como la palabra monosilábica luz o la primera sílaba del nombre Marta. Aquí a los niños les va a costar aprender a producir esta consonante final. El resultado es que el niño dice, por ejemplo, Lu en vez de luz o mata en vez de Marta. Omisión de consonantes iniciales. Los niños también pueden solucionar las dificultades para producir sílabas complejas y ciertos sonidos, omitiendo la consonante inicial de la sílaba. Así, en vez pueden decir sol y dicen ol, porque el fonema s es difícil de adquirir y prefieren simplificar la sílaba, omitiendo la consonante más difícil que se les haga a los niños. Reducción de diptongos a un elemento. Aquí es muy habitual que los niños simplifiquen los diptongos y en su lugar reproduzcan una sola vocal. Como por ejemplo dicen pente y no puente, o dicen reina en lugar de reina. Por último tenemos la reduplicación silábica, que a menudo cuando las palabras tienen más de una sílaba y empiezan por una sílaba en forma de consonante vocal, el niño copia la estructura y el fonema de dicha sílaba en las posiciones siguientes. Por ejemplo, tenemos ratón, que tiene la estructura de consonante vocal, consonante vocal, consonante, y dicen algo como rato o tato, que tiene solo la estructura de consonante vocal, consonante vocal. Como segundo proceso de simplificación fonológica tenemos los procesos de asimilación. Es decir, que aquí sustituyen o modifican un sonido en función de otro sonido que está más próximo. Tenemos los progresivos, que nos dice que es la
consiste en seleccionar un fonema que ocurre en sílabas anteriores y copiarlos en posiciones posteriores, es decir, que pueden que el niño copie exactamente el sonido, sino alguno de los rasgos fonológicos del sonido. Así el niño no dice lunares, sino lunales. Ya que aquí copia el fonema D en la sílaba final, o dice biti y no bisi, porque copia el rasgo fonológico consonante exclusivo de la primera sílaba a la segunda sílaba. Los regresivos dice que selecciona un segmento o un fonema de sílabas finales y las copia en posiciones anteriores. Así el niño no diría boca, sino coca, porque copia la C de la segunda sílaba a la primera. Como tercer proceso de simplificación fonológico tenemos los procesos de sustitución. Aquí cambia un fonema por otro cuando el fonema sustitutorio no coincide con ninguno del segmento de la palabra. Tenemos la frontalización de un fonema posterior, que cambia un fonema producido con las partes posteriores por otro fonema producido por las partes anteriores del aparato articulatorio. Por ejemplo, tenemos que cambia la consonante exclusiva velar de gusano por una consonante oclusiva labial que se resulta busan. Es decir, cambia la gu por bu. Tenemos la posteriorización poco frecuente, es el proceso inverso a la frontalización. Es decir, que cambian un fonema producido en las partes anteriores del aparato articulatorio por un fonema producido con partes posteriores. Por ejemplo, cambian la consonante oclusiva dental de tiza por una oclusiva velar que resulte quiza. Es decir, cambian ti por ki. La ausencia de vibrantes, aquí son las consonantes que más les cuesta reproducir a los niños y las cuales se adquieren más tarde. Es decir, los niños suelen sustituir por otras consonantes. Por ejemplo, la palabra carro, que es muy a menudo se convierte en cado, porque aún no pueden decir la les cuesta. Las fricantes sustituidas por oclusivas, tenemos que son consonantes fricativas también. Son más difíciles de reproducirse. Los niños suelen sustituirse por consonantes oclusivas como la palabra sí, que a menudo pronuncian ti. Como se decía anteriormente, les cuesta decir la palabra, o sea, el fonema y lo cambian por una más fácil como es ti. Por último tenemos la pérdida de sonoridad. Que aquí dice, es más fácil producir un sonido sordo que un sonido sonoro. Así que a menudo se produce el cambio de uno a otro. Por ejemplo, la oclusiva bilabial bota se convierte en una oclusiva labial sorda de pata. Tenemos ahora la adquisición de repertorio suprasegmental, que es la entonación, el ritmo y el acento. La entonación se refiere al sistema de distribución de tonos y fronteras tonales en las oraciones, en las cuales se van a medir a partir de la frecuencia fundamental en hercios. Tenemos el ritmo del habla, que se refiere a la forma en que los hablantes distribuyen los intervalos consonantes y vocálicos. Y por último, el acento, el cual se refiere a la prominencia acústica que tienen ciertas sílabas y se miden con valores de intensidad, es decir, de volumen, duración y frecuencia fundamental.
El desarrollo léxico y semántico. Inicios de la producción de las palabras. Tenemos como es en torno al año o el niño emite las protopalabras o PCF, que son formas fonéticas consistentes, perdón, formas que no son todavía palabras, pero que el niño las empieza consistentemente a decir ante situaciones específicas que a menudo van acompañadas de ejemplos, por ejemplo, ata o va, buscando alguna cosa, o ata, o alguna persona. Además, son formas idiosincrásticas, las cuales son palabras propias de cada niño, que se refieren a rutinas, contextos determinados y rutinarios, y no a objetos o acciones concretas. Esto quiere decir que no se corresponden con palabras del lenguaje adulto, con una relación estable como lo hace un adulto con un objeto o un conjunto de objetos. Simplificadas fonéticamente, como pasará más adelante, pero el niño ya empieza a establecer una relación de referencia entre un determinado conjunto de sonidos, los cuales las asocia a una situación que forma parte de su rutina. Entre el año y el año y medio ya aparecen sus primeras palabras, es decir, tenemos aquí la fase preléxica, que los niños producen unas 50 palabras, o también se les ha denominado la etapa de las 50 primeras palabras. En esta frase encontramos un aprendizaje más lento y gradual, ligado a conceptos específicos y repetitivos, y el uso de las palabras es poco frecuente. Aún existen balbuceos y mucho apoyo en los gestos. La fase de la adquisición léxica. De los 18 a los 24 meses aproximadamente, ya se habla de la fase léxica. En esta fase se observa en muchos niños que se da un incremento muy rápido del vocabulario, lo que se le ha llamado la explosión léxica, perdón. Aquí, de algunos meses antes, de los 2 años en adelante hasta aproximadamente los 30 meses, comienza la combinación de palabras. Algunos autores hablan de fase semántica. Es decir, que comienzan a producir combinaciones habitualmente de 2 palabras. Por ejemplo, tenemos aquí la edad de 13 meses a 110 palabras y la producción 10 palabras. De 16 a 17 meses la comprensión de 180 palabras y la producción de 50 palabras. A los 24 meses en la comprensión no hay datos y la producción es de 310 palabras. Ya. Tenemos los fenómenos, las características del significado de las primeras palabras. Debemos tener en cuenta al menos 2 características de la comprensión inicial del significado léxico, como es los niños comprenden el significado de las primeras palabras, usualmente estrechamente ligada al contexto en el cual ellos se desenvuelven. El significado de las palabras de los niños no es fijo, sino que puede fluctuar o cambiar y estar relacionadas, como se lo dijo, con su contexto. Y cuando las palabras de los niños tienen un significado fijo, a menudo no coinciden con el sentido o con los límites de los adultos, por lo que ocurren los fenómenos que veremos a continuación. Hay una serie de fenómenos, o se puede decir errores, desde el punto de vista del adulto, que dan uso a las palabras sobre todo entre el año y medio y los 2 años y medio. Entre estos fenómenos tenemos la infraextensión, que es una palabra, se utiliza
para tan solo un subconjunto de la categoría de referencias adultas. Por ejemplo, perro solo va para su perro, no existe más perro, solo para su perro. El agua solo va a ser para el agua de la bañera, pero no la va a relacionar con el agua para beber. La sobreextensión se aplica una palabra a una serie de referentes más amplia que lo usual en el lenguaje adulto. Es decir, que implica una adquisición incompleta de los rasgos semánticos. Por ejemplo, papá para todos los hombres que vean va a ser su papá. Agua, él va a relacionarse con todos los líquidos que él vea, sea jugo, sea una cola, todos los líquidos para él va a ser agua. Un coche para todos los vehículos que él mire, sea un tractor, un bus, un camión, para él va a ser carro o coche. Y tenemos la diferente referente, emparejamiento erróneo. A veces el significado de la palabra que el niño dice no coincide con el significado del adulto, ya que pertenece a otro referente. Por ejemplo, avión, el niño va a utilizar avión para referirse al helicóptero, lluvia para referirse a la nieve, camión para referirse a un tractor, entre otros. A veces es difícil determinar si cierto uso de una palabra por parte que hace el niño se trata de un emparejamiento erróneo o de una sobreextensión. Con el fin de averiguarlo, tendremos que analizar el uso que hace el niño de los términos relacionados con la palabra en cuestión. Si, por ejemplo, todos los objetos artificiales que vuelan son considerados avión, el uso del avión que va a utilizar para referirse el niño a un helicóptero no sería un caso de emparejamiento erróneo, sino de sobreextensión. Tenemos los estilos. Entre ellos tenemos los estilos referencial. Aquí es una proporción alta de nombres, sustantivos en las 50 primeras palabras, más vocabulario en el lenguaje inicial, orientación de los objetos, palabras aisladas en el habla inicial y mejor nivel de articulación. El estilo expresivo tenemos que proporciona baja de nombres en las 50 primeras palabras, mayor uso de pronombres como él, ella, vocabulario más pobre en el lenguaje inicial, incremento más lento del vocabulario. Orientado a las personas, utiliza el lenguaje para comunicarse con las personas, fórmulas y rutinas en el habla inicial y tiene un peor nivel de articulación, baja inteligibilidad del habla. Tenemos el desarrollo de la morfología y de la sintaxis. Las etapas en el desarrollo de la morfosintaxis. Aquí tenemos la etapa de las palabras palabra holofrástica que va de los 12 a los 18 meses. Aquí utiliza una sola frases de una sola palabra, porque considera que las palabras aisladas producidas en este periodo tienen el estatus de frases implícitas y por tanto toman parte de la expresión sintáctica, como decir, es decir, que aquí utiliza un único símbolo lingüístico como mamá, agua, para referirse a una frase, para decir quiero agua o mamá, dame agua. Tenemos la combinación de palabras o la teleférica que va de 1 año y medio a 2 años. Aquí se da una combinación de palabras, más de un símbolo lingüístico que se relaciona con una línea entonativa, como por ejemplo mamá aquí, mamá allá, mamá teta. La productividad parcial que va de 2 a 3 años se utiliza los marcadores morfológicos y sintácticos sin generalizarse a otros contextos en los que también se requieren. Por ejemplo, la niña juega, pero también puede decir las niñas juegan.
Lo veremos, además dice que son una expansión a partir de las primeras combinaciones y la secuencia de adquisición de los morfemas. La expansión de la producción hacia la oración simple y la adquisición de morfemas. La competencia adulta que va de los 3 años en adelante. Aquí se va a expresar las intenciones comunicativas con los recursos propios de la competencia adulta, las modalidades oracionales, el desarrollo de la negación y la interrogación y combinación de oraciones, las oraciones compuestas, modalidad de oraciones y oraciones compuestas. Características del habla telegráfica. Aquí es la combinación de dos palabras que tienen básicamente dos características, la omisión en ciertos elementos y las omisiones. Las omisiones son las combinaciones de palabras que contienen menos elementos que las frases adultas correspondientes. Es decir, que se omiten aquellos elementos menos cruciales a la hora de entender el mensaje. Las combinaciones de dos palabras se caracterizan por la omisión de la palabra función o categorías funcionales como preposiciones, conjunciones, artículos, flexiones y auxiliares, y solo contienen palabras, contenido o categorías léxicas como nombres, verbos, adjetivos o algunos adverbios. El orden de las palabras, el orden correcto permitido en la sintaxis adulta de las palabras se mantiene. Es decir, que el orden en que se aparecen los diferentes elementos es bastante variado, pero en ningún momento aparecen órdenes de palabras imposibles en la lengua que se va adquiriendo. Tenemos aquí las relaciones semánticas. Relación semántica, nominación, ejemplo, esto, coche, recurrencia, otro cuento, no existencia, no Mario, agente, acción, tú no comerás, acción, objeto, mirateo, agente, objeto, yo una pupa, acción, locativo, aquí, anono, entidad, locativo, pep, aquí, entidad, atributivo, elefante grande, poseído, poseedor, a ojo, a mamá. Mowerman en 1973 encuentra 5 relaciones semánticas presentes en esta etapa en todos los niños que él estudió, que son por orden de importancia según las frecuencias, y las que ya mencioné, la 1 agente más acción, 2 agente acción más objeto, el 3 poseedor más poseído, el 4 demostrativo más objeto demostrado y el 5 adjetivo más nombre. Hacia la estructura sintáctica, expansiones a partir de las primeras combinaciones. Los tipos de expansiones que se dan, las maneras de hacer las expansiones desde las combinaciones de dos palabras hacia las producciones con más elementos, parecen ser las siguientes según Clement. 1, aumentar alguno de los elementos de las combinaciones de dos palabras. Expandir uno o más elementos desdoblándolos de modo que las palabras incrementen el enunciado, pero que realicen la misma función semántica. 2, yuxtaponer enunciados. Aquí los enunciados en los que varía solo un elemento y que juntos formarían un mensaje más largo y correcto, pero que el niño todavía no puede producir. Es decir, que dos enunciados que al emitir seguidos se complementen mutuamente y que el adulto entiende por el contexto. Por ejemplo, no quiere agua, no quiere conejo, porque el conejo no quiere agua. 3, crecimiento progresivo. Aquí son diferentes enunciados seguidos, van aumentando cada uno su longitud y añadiendo elementos.
Las marcas morfológicas va de los 2 a los 3 años. Tenemos el género, que es una de las primeras marcas morfológicas que adquieren los niños en torno a los 28 meses. Sin embargo, se observa que los niños todavía cometen algunos errores, por ejemplo, el sangre, el flor, una pijama, entre otros, el número. La marca del plural nominal también es de las que se incorporan ya muy pronto, en torno a los 30 meses. Primero en los nombres y luego en los adjetivos. Sin embargo, parece que las formas de plural en es no se adquieren hasta más tarde y se siguen dando errores en esta forma hasta los 5 o 6 años. El artículo, aunque este se incorpora posteriormente al género y al número, también se encuentra entre los primeros morfemas adquiridos entre los 30 y los 36 meses. Sin embargo, existen artículos indefinidos que son más tardíos. Los posesivos y pronombres clíticos, algunas formas que se adquieren antes de los 3 años, clítico reflexivo o clítico en uno, en 1A del singular y posesivos en primero y segundo del singular. Pero el aprendizaje de los pronombres personales y la función referencial reservada dentro del discurso es más costoso y tardío. Hay que tener en cuenta esto que algunas veces se puede omitir, por lo que los usos de los pronombres personales con esta función no es obligatoria, sino que decide básicamente en función de factores pragmáticos. Las preposiciones. En general, las que se adquieren antes de los 3 años son con, a, para y en. Parece que el de las preposiciones es un aprendizaje más tardío. Las formas verbales o morfología verbal. Aquí los niños adquieren el catalán o el español, deben aprender todos los aspectos que se marcan en el verbo, como persona, tiempo, aspecto y modo, y que hay verbos regulares e irregulares. Las modalidades oracionales, el desarrollo de la negación y la interrogación. Tenemos las oraciones negativas, que estas se caracterizan por la presencia del marcador o adverbio no. Y los niños aquí emplean ya la negación, la forma no, en esta etapa, en la etapa de una palabra para rechazar o negar una afirmación o una acción de otro. Como por ejemplo, la mamá le dice, toma agua, el niño va a decir no. Las oraciones interrogativas, aquí el niño comienza a producir enunciados interrogativos desde los inicios del habla, en un sentido amplio basado en la entonación y en los enunciados de una palabra como papá y en combinaciones también de palabras, como por ejemplo papá aquí o mamá aquí. Pero las oraciones interrogativas, sobre todo las que se llaman interrogativas Q o parciales, son aquellas que requieran ciertas particularidades interrogativas y una estructura sintáctica determinada, como la inversión del sujeto-verbo, como por ejemplo, ¿qué quiere Judith? No se observan en el habla infantil hasta en torno a los 8 años y su desarrollo se da en un periodo relativamente más largo. Aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones interrogativas. A los 2 años tenemos el tipo de qué, dónde, ejemplo, ¿qué es esto? ¿Dónde está la pelota? A los 28 meses, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? A los 30 meses, ¿por qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Por qué sacas eso? Por último, tenemos las combinaciones de oraciones a las oraciones compuestas.
Estas son combinar unas oraciones con otras. Las oraciones compuestas son aquellas que van a incluir dos verbos, por tanto, al menos dos causales. Nos referimos a tanto a tipos de oraciones compuestas que incluyen conectores sintácticos, particularmente y conjunciones como qué, por qué y. Las oraciones compuestas aparecen en el habla infantil en torno a los 2 años y medio. Tenemos aquí algunos tipos de oraciones compuestas. En el primer periodo, que va de los 2 años y medio a los 3, tenemos las sustantivas, coordinadas, causales, relativas, finales. En el segundo periodo de 3 a 4 años tenemos las modales, condicionales y las temporales. Más allá de los 4 años, es decir, después de los 4 años se dan las relativas con esos diferentes de que, relativas con subconjuntivo, comparativas, concesivas, consecutivas y locativas. Esto ha sido todo. Espero que lo hayan entendido y gracias por su atención.